Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Salud en Línea desde la ESI Hospital San Roque. Les habla nuevamente Leidiana Botero. Hoy venimos a hablarles sobre un tema muy interesante que es el sangrado nasal. Es muy común en los niños más que todo, pero en los adultos también es frecuente. ¿Qué debo hacer cuando mi hijo está sangrando por la nariz y no le estanca? ¿Debo dejar que le salga? ¿Debo dejar que se la trague? ¿Qué debo hacer? ¿Debo ir al servicio de urgencias? Entonces yo en casa puedo hacer muchos manejos para por lo menos estancar esa sangre en ese momento, pero igual debo consultar cuando es muy frecuente porque puede haber alguna cosa de base, alguna enfermedad de base, de pronto le estoy dando mucha aspirina, de pronto el niño está tomando algún medicamento que está haciendo que esa sangre no coagule bien, entonces hay que empezar a estudiar por qué, o de pronto se pegó algún golpe, tiene alguna desviación en el tabique, que es una de las principales causas para que un niño tenga sangrado nasal. Entonces, cuando es muy frecuente hay que consultar de todas maneras, y si no cede, a pesar de los primeros auxilios que le prestemos en casa, también debo consultar porque un niño sangrando por bastante largo tiempo puede presentar una anemia, o si lleva muchos días sangrando, aunque sean pocas cantidades, igual puede presentar cuadros de anemia y llevarme a otras cosas posteriores. Entonces debo manejarlo en casa, si no, consultar si continúa. Entonces vamos a ver aquí unas imágenes de qué debo hacer cuando mi niño está sangrando. Por lo general todos los niños sangran cuando hay un exceso de calor, un exceso de ejercicio, o cuando, como le digo, hay un daño en el tabique, por eso hay una desviación y hace que sangre más. Entonces lo primero que voy a hacer es taponar las dos fosas de la nariz, ¿cierto? Con un pañuelo, con un pañito, con una gasita, con lo que tenga la puedo taponar. No debo acostar al niño boca arriba porque la sangre se la va a tragar, tiene mal sabor, empieza a dar agriera, arde, pica la garganta, porque la sangre de todas maneras es espesa y contiene mucha cantidad de hierro. Entonces debo sentar al niño, debo taponar las dos fosas, si es por las dos fosas o por la que esté sangrando, y hacer presión junto al tabique o en la alita de la nariz, como vemos ahí al fondo. Debemos esperar por lo menos 15 minuticos a que esa sangre coagule por sí sola. Ella inmediatamente coagule, va a dejar de sangrar. ¿Qué debo hacer también? Poner hielo en la frente, hielo en el cuello, para disminuir la temperatura que se está presentando en la cabeza. Ahí donde muestra es, como les digo, que debemos hacer presión sobre la parte del tabique o sobre una de las alitas de la nariz para poder mejorar. Es bueno también entonces poner paños de agua fría, darle a ingerir bebidas frías, puede ser un vasito de agua con hielo, un vasito de juguito con hielo, para que así disminuya la temperatura en el cuerpo, más que todo en la cabeza, y disminuya ese sangrado. Entonces, como les digo, hay que hacer presión, hay que dejar el taponcito por un buen rato hasta que coagule. No debo quitar bruscamente ese tapón, porque si lo quito bruscamente me traigo el coágulo que ya se formó y vuelve nuevamente a sangrar. Tampoco debo sonarme la nariz después debo tratar de no estornudar ni toser, porque os hace nuevamente que empiece a sangrar ese vasito. Normalmente cuando el sangrado es muy frecuente y no hay causa por que haya desviación en tabique o cosa similar, lo que uno hace o lo que el médico hace es que quema esos vasitos sanguíneos para que cicatricen mejor y dejen romperse con tanta frecuencia. Casi siempre pues es de manejo en casa, de manejo dentro del hospital si no somos capaces en casa, y pocas veces pues terminan en cirugía o pocas veces se complican por ese sangrado. Normalmente si es menor y de pronto ya puede hablarnos y detectar cositas, nos puede decir en qué momento ya siente que dejó de sangrar, porque uno siente que la sangre deja de bajar por detrás de la nariz y empieza uno a sentir que baja por garganta. Por eso es tan incómodo y por eso no se debe uno acostar, porque realmente se le va con más fuerza y se le va más cantidad y es cansón. Para que ese pañito no se quede pegado dentro de la nariz, podemos humedecerlo con goticas de solución salina, puede ser una buena opción, o ponerle un poquito de vaselina en la punta si no tenemos pues manera de hacer la solución salina en ese momento, e introducirla para que cuando la saquemos de la mucosa no se vea aporreada, porque el trapito secó esa parte o el pañuelito y al sacarla me haga una herida más grande. Entonces simplemente hago presión, hago tapón, pongo frío en la cabeza, doy líquido con un poquito de hielo para disminuir la temperatura corporal y espero de 15 a 20 minuticos, que con eso ya bastará para garantizar de que paró ese sangrado. De todas maneras es bueno que recuerden que si el sangrado es muy frecuente debo consultar, porque podemos empezar a pensar que hay otras cosas de base que me están haciendo sangrar a mi niño o que me están haciendo sangrar a mí como adulto. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Recuerden que les habló Leidiana Botero en su programa Salud en Línea. Hasta pronto.